Si estás jugando a Resident Evil 4 Remake y estás tratando de conseguir un rango alto o incluso hacer un speedrun, sabrás de lo importante que es no entretenerse demasiado en determinadas zonas que van a hacer que perdamos un tiempo importantísimo a la hora de conseguir ese rank que queremos. Y en este vídeo os voy a dar algunos truquillos para que podáis terminar esas zonas en unos segundos o incluso saltároslas completamente. Así que si estás jugando a Resident Evil 4 Remake, no te vayas porque este vídeo te interesa. ¡Venga, vamos! La primera escena que podemos saltarnos es la pelea en la aldea, la que hay casi nada más empezar el juego y en la cual vemos al Dr. Salvador por primera vez. Este truco, sin embargo, solo es posible hacerlo jugando en la nueva partida Plus, ya que necesitarás tener el rifle de precisión. Para ello, nada más llegar a la aldea, tendremos que correr y entrar a la casa donde encontramos la escopeta, para que así se active la cinemática en la cual entra en escena el Dr. Salvador. Una vez saltes la cinemática, sube las escaleras y sal por la ventana de la derecha. Ahora tendrás que apuntar al campanario de la iglesia utilizando el rifle con mira telescópica para tratar de acertar un disparo que haga sonar la campana. Y que así todos los ganados se vayan al bingo, poniendo así fin a esta zona en solo unos segundos. La siguiente zona que podemos acortar un poco es en la granja, lugar en el cual tendremos que coger un engranaje para poder activar la puerta bajo el molino. Para ello tendremos dos maneras de hacerlo. La primera es lanzar una granada por la pequeña ventanita lateral del edificio, cuya explosión romperá el candado y nos permitirá entrar a coger el engranaje. Sin embargo, si no tienes granada o quieres ahorrártela, podremos también abrir la puerta con una pistola. Para ello tendremos que colocarnos en el ángulo correcto mirando por la ventana, de forma que podamos disparar al candado desde fuera, aunque este no se ve. Puede ser algo complicado, pero no es imposible, y una vez que le cojas el truco lo harás enseguida. Si has acertado, escucharás el sonido del candado rompiéndose y la puerta estará abierta. Ahora solo queda coger el engranaje y salir corriendo para que no te cojan. Otra fase que podremos omitir completamente utilizando un glitch es la pelea con las hermanas Vela. Para ello tendremos que dirigirnos a la parte trasera de la casa disparando al candado de la puerta que está cerrada. Entonces tendremos que ir al lateral de la casa caminando de lado mientras apuntamos con el rifle de precisión mirando hacia el suelo, tal cual lo estoy haciendo yo. Y manteniendo la mira del rifle activa, tendremos que pausar el juego y cargar los datos de guardado automático más recientes mientras hacemos lo anterior. Si lo has hecho bien, debería cargarse la partida con Leon dentro de la pared. Ahora lo que tendremos que hacer es dirigirnos al checkpoint bordeando la estructura de madera con cuidado, ya que si te desvías mucho, Leon caerá al vacío. Una vez lleguemos al camino, allí estarán también las hermanas Vela esperando, aunque no te preocupes que no se moverán un pelo. Lo que hay que decir es que a menos que yo sepa, este glitch no está disponible en profesional. En ese mismo capítulo, otro momento importante que vamos a poder saltarnos utilizando el mismo glitch va a ser nada más y nada menos que la pelea con Vítor Esméndez. Para hacer este truquillo tendremos que subir las escaleras que nos llevan a la pelea con el alcalde y volver a bajar una vez que Ashley comience a hablar. Ahora tendrás que bajar los 5 primeros escalones de las escaleras y entonces, mientras apuntamos con el rifle de mira telescópica hacia la barandilla, tendremos que ir bajando poco a poco hasta aproximadamente el primer escalón. Finalmente, igual que en el punto anterior, pausa la partida y carga el último punto de guardado automático. Y si lo has hecho bien, estarás en medio de la pared. Ahora tendrás que bordear el edificio hasta llegar al camino, donde sí que te vas a encontrar a Vítor Esméndez esperando, aunque tampoco te va a atacar. Al igual que en el anterior, este no está disponible en el modo profesional, y además ten en cuenta que si haces esto no obtendrás el ojo de Méndez, así que si es tu primera partida no te aconsejo que lo hagas.
En el capítulo 7 llegaremos al castillo de Salazar, pero antes de que entremos tendremos un comité de bienvenida con varias catapultas y una enorme puerta que tendremos que tirar abajo utilizando un enorme cañón. En condiciones normales el cañón estaría escondido dentro de un torreón y tendríamos que dar un rodeo hasta poder llegar al lugar donde activar la polea que haría que el cañón se elevase. Sin embargo, de camino a ese lugar veremos unos enormes ventanales, donde si nos fijamos ya podremos ver los contrapesos que hacen que el cañón no se eleve. Dispara el contrapeso desde ahí y este se elevará, ahorrándote después unos minutitos de vueltas. Otra parte que podremos prácticamente omitir y que puede ser un poco tediosa es la sección en el capítulo 8, donde tenemos que activar una serie de interruptores que están marcados con iconos del sol y la luna, para así poder llegar a la siguiente área. Para ello tendremos que subir a la primera planta de la torre donde encontramos la primera puerta que bloquea nuestro camino. Entonces tendremos que colocarnos delante de la enorme puerta de metal y buscar el ángulo idóneo para poder disparar a un contrapeso que apenas se ve, pero el cual podremos alcanzar y que nos abrirá la puerta que nos permita avanzar saltándonos toda esa zona fácilmente, omitiendo todos los interruptores. La siguiente zona que vamos a poder acortar un poco es la pasarela en la sección de la galería, donde un enemigo saldrá de una esquina y tirará de una palanca que bajará dicha pasarela metiéndonos en una emboscada con un montón de enemigos. Si bien no podremos saltarnos toda la pelea, sí podremos ahorrarnos la bajada del puente, matando a ese enemigo antes de que éste aparezca. Para matar al enemigo bastará con tirar una granada que explote justo en el momento en el que inicie la escena donde aparece este enemigo, de modo que este no tendrá tiempo de tirar de la palanca y morirá en el momento. Un puñado de fanáticos sí subirán a la pasarela a buscarte, pero tendrás una pelea mucho más plácida y en una posición mucho más ventajosa. En el capítulo 9, después de que tomemos el control de Ashley en la biblioteca, nos encontraremos dos enormes relojes de pared, en los cuales tendremos que mover las agujas para fijar su posición en una hora determinada para que se abra el pasadizo y así poder avanzar. Si ya has jugado al juego una vez y estás en tu segunda partida, debes saber que la hora que debes fijar en los relojes siempre es la misma, así que puedes ponerla en el reloj y avanzar mucho más rápido, sin tener que dar todo un rodeo. Pero si es tu primera partida y no conoces la hora, no te preocupes que aquí te la doy. Para las partidas fácil, normal y hardcore, la contraseña es 1104. En cambio, si estás jugando en profesional, la hora que tendrás que poner en los relojes es las 7:00. Y vamos con otra. Al comienzo del capítulo 11 nos encontraremos que dentro de la mina el camino está bloqueado por un montón de escombros que tendremos que quitar de en medio utilizando cartuchos de dinamita. Sin embargo, si cuentas con un lanzacohetes podrás terminar esta zona en tan solo un segundo. Un solo disparo de este arma tendrá el mismo efecto que la dinamita, así que quítate rápido porque si no las piedras te aplastarán. Usar las granadas de mano o granadas pesadas no tendría ningún efecto, así que no malgastes ninguna. Hay que decir que si estás jugando en hardcore o profesional, quizá no te merezca la pena gastar ese dinero en lanzacohetes, ya que posiblemente te haga falta más adelante para enfrentarte a algún jefe. En el capítulo número 13, nada más llegar a la isla, una fase que aunque ha mejorado con respecto al juego original, puede ser más tediosa por las torretas láser, hay una forma de terminar esta fase en solo unos segundos. Lo que tendremos que hacer es correr hacia las escaleras y colocarnos justo enfrente de la puerta con el láser de la torreta entre nosotros y el enemigo con cabeza de jabalí que entrará en escena. Y tan pronto como este nos ataque, tratará de atravesar los láseres y la torreta le disparará. Ahora lo que tendremos que hacer es usar el cuerpo del enemigo como chaleco antibalas y pasar corriendo por la puerta, y así nos habremos librado de todo fácil y sencillo. La siguiente zona que podemos acortar un poquito está en el capítulo número 14, en la sección de la grúa de demolición, y es que podremos echarle una mano a Ashley si tenemos a mano un lanzacohetes. Esto no romperá la pared completamente, pero sí contará como un golpe adicional con esa enorme bola metálica. Al igual que con el montón de escombros de la mina, en este caso tampoco valdrán las granadas. Y si estás jugando en hardcore o profesional, la verdad es que no vale la pena hacerlo y te aconsejo ahorrar ese dinero para comprar un RPG para la pelea de Krauser o incluso para la de Sadler. Y vamos con otra de lásers. Cuando llegamos al capítulo 15 nos volveremos a encontrar otra sección en la cual tenemos algunas torretas láser. Lo que tendremos que hacer es correr como si no hubiera un mañana, ignorando a todos los enemigos hasta llegar a las escaleras y detenernos justo delante del láser lo más cerca posible. Entonces lo que tendremos que hacer es dejar que el novistador que pasa por allí nos ataque empujándonos más allá del láser, sin sufrir más daño que el que nos haya hecho el novistador y permitiéndonos avanzar sin tener que enfrentarnos a todos esos enemigos de la zona. Y llegamos a la última.
En el capítulo 15, cuando Mike aparece, tendremos que destruir la torreta A utilizando un lanzacohetes o una de las metralletas fijas que hay en el edificio. Sin embargo, esto se puede solucionar si tienes 2 granadas potentes a mano. Para ello, colócate lo más cerca posible de la torreta y lanza las granadas hacia arriba. Si has acertado, esta explotará y Mike tendrá vía libre para atacar la puerta de la fortaleza de Sadler. Si no tuvieras 2 granadas potentes, puedes utilizar 2 granadas normales y una potente, o 4 granadas normales. Y con esto llegamos al final del vídeo con algunos truquillos para que podáis terminar rápido con algunas fases de Resident Evil 4 y conseguir así los mejores tiempos posible en vuestras partidas. Espero que este vídeo os haya sido de mucha utilidad y si os ha gustado ya sabéis amigos, dejad vuestro like, compartid y suscribíos al canal si no lo estáis. Nos vemos muy pronto con más contenido. ¡Chao!